33.3 presenta. ¿Qué tal? Bienvenidos al capítulo 28 de este libro de Madres Enfermizas. Y el caso 28 es: mi esposo me da miedo, prefiero no contarle las cosas para que no golpee a mis hijos. Los saludan con mucho gusto como cada viernes Claudia Alarcón. Rosa Gasca. y el padre Daniel Barajas. A ver, ustedes son de generaciones distintas y de experiencias diferentes. Tú, de alguna manera, la experiencia como madre, como abuela y como hija. Y tú también, pero tú eres de una generación más cercana que la de Rosita Fresita, y las maneras de ser son diferentes, porque mientras tú fue una educación muy cuadrada, muy de no hagas esto, muy de tu casa, tu esposo, y si a él lo elegiste, pues con él te tienes que mantener hasta el final, hasta que se muera. Y tú de una generación donde puedes tener un esposo, otro y otro. No, tampoco. Pero sí. Entonces una generación diferente. Sí, claro, como más relajada, ¿no? Claro. Ujú. Y antes de comenzar el podcast, estábamos platicando del título del tema. Nosotros lo leemos previamente, pues para saber lo que vamos a hablar ya estando con ustedes. Y entonces yo le decía a Rosita Fresita, a ver Rosita, esto es como tu capítulo. Y entonces comenzó a hablar ella diciendo lo siguiente. Bueno, pues sí, él era muy canijo y tremendo, pero a sus hijos casi no les pegaban, más que una sola vez sí les dio unos cinturonazos. Está hablando de su esposo. ¿Por qué? A ver, pero ¿por qué le dio cinturonazos a tus hijos? Ay, porque antes las teles eran de cambiarlas con perilla, los canales. Y pues uno quería ver un programa y la hija quería ver otro programa o caricaturas en ese tiempo. Y lo tenía en un mueble en alto. Entonces se subieron en una sillita para estarle cambiando y se jalonearon. Y a la hora de jalonearse, pues tiraron la tele. Y la abrieron, o sea, como en flor. Uy, se O abrió. sea, se descompuso la tele. No, hasta eso que no se descompuso y Yo eso. creo que era todavía de esas teles de bulbos, ¿no? Ajá, no, no era de bulbos, pero era de pantalla, todavía no sé cómo se le llame. Entonces, bueno, es que tuvimos un pequeño distractor, con las luces y bueno, pero bueno, vamos a Sí, continuar. y entonces me dijo que qué había pasado. Yo dije, híjoles, si le digo, se va a enojar o qué. Le dije, pues yo no te voy a dar la explicación, que te la den tus hijos. Entonces empezó, no, es que Gerson quiere ver la tele y yo quiero ver otro programa y él uno. Y él quiere ser el primero. Y le dice, ¿quieres ser el primero? Sí, quiero ser el primero. Ah, pues vas a ser el primero en recibir los cinturones. Les dio, creo que 3 o 4 a cada uno. Pues yo les hubiera dado más, la verdad. Porque imagínate en esos tiempos y que te tiren la televisión. Ay, no. Y por terquedad, ¿no? Y luego todavía, no, pero fíjate, yo creo que sí se merecía los cinturonazos, aunque hablen los derechos infantiles, no me interesa. ¿Por qué? Porque deja que tiraron la tele, pero ya tiraron la tele. Entonces, pues ya es como chin, nos equivocamos, ¿no? Bueno, Sí. papá, discúlpanos. No, pero todavía le preguntan al chamaco, ¿quieres ser el primero? Y todavía, sí, quiero ser el primero, altaneramente. No, pues sí se merecía los Sí. cinturonazos. Pero bueno, esa es la historia de los hijos. En tu caso, tú dices que contigo sí era muy, Era muy agresivo. muy... Entonces tú no eres la típica, no fuiste la típica madre de familia que decía, van a ver ahorita que llegue tus papás te voy a acusar, o que le dieras la razón a tus hijos sin tenerla para que tu esposo no los golpeara o no los regañara. No, en ese caso no, yo a veces cuando no se portaban bien, pues yo le daba la queja a su papá y él les llamaba la atención, pero así de pegarles no, los regañaba fuerte y entendían. Pero no era de que los maltratara, no. Oh, Era así, conmigo era muy diferente, pero a sus hijos no. pues es que yo sí conozco a muchas mamás alcahuetas. O sea, muchísimas. O sea, muchas mamás que sí se quedan calladas y que incluso meten en un ambiente de mentira a los hijos. Ah, si viene tu papá, no le digas que me fui con el vecino. O al revés, ¿no? O al revés. Uy, y conocí a una muy cercana a mi familia que hizo eso.
Si tu papá no le digas que fuimos con el amiguito, tú dile que pasó esto, tú dile que eso, o sea, porque sí hay madres alcahuetas y que alcahuetean a sus A sus hijos hijos. para que estos a ellas también les tapen sus mentiras. Sí, y sí Sí, las hay todavía. tristemente. No, y claro que las hay, y yo creo que las va a seguir. Yo creo que ha habido de ese tipo de madres toda la vida y las seguirá habiendo, pero pues no le hacen más que un daño a su propia familia. Natalia tiene 3 hijos, 2 varones y una mujer. Está casada con Rigoberto, un macho alfa acostumbrado a mandar. Natalia ha perdido la autoridad con sus hijos. El mayor le falta el respeto y no la toma en cuenta para nada. Con el padre tiene mayor empatía, ya que al ser varón se le permite hacer lo que quiera, sin que obtenga ninguna corrección por parte de su padre. La hija mantiene una actitud de agresividad con su madre, mientras que con el padre tiene escasa comunicación. El hijo menor va creciendo en este ambiente sin que por el momento dé signos de agresividad con la madre. Pero pues seguramente terminará aprendiendo la situación que esta mujer vive con sus 2 hijos. Sí, porque al final del día los seres humanos seguimos patrones, ¿no? Y mientras no queramos cortar con ellos, va a seguir así como que de generación en generación y pues es complicado. A veces los padres creemos que lo que estamos haciendo es bueno y cuando finalmente no. Les estamos creando un problema emocional a futuro a los hijos, ¿no? Por supuesto. Ujú. El caso de Natalia y de cualquier mujer que vive esta situación indiscutiblemente es triste, ya que ella lleva años con la cabeza agachada sin enfrentar al esposo por el grado de agresividad que éste maneja para solucionar los conflictos. Sus hijos también son violentos con ella, pues al darse cuenta de que no tiene carácter para ponerle fin a su situación, ellos le han tomado la medida y la hacen a un lado en las decisiones que toman en la vida. Además, Natalia tiene que cargar con la agresividad física que su esposo infringe sobre ella cuando se encuentra en estado de ebriedad. Pues es una típica historia de muchas familias mexicanas. Hasta en las mejores familias pasa. Por supuesto que hasta en las mejores familias pasa. ¿Y qué sucede con este tipo de mujeres? O así se mueren, así se resignan, así sus hijos se acostumbran a tratarlas y así se mueren estas mujeres. O en el caso de Natalia, deciden abandonar a la familia, a los Ujú. hijos y al esposo. Pues es que es complicado. O sea, ojalá y fuera de los abandono Y sí hay muchas mujeres que abandonan por no seguir con ese maltrato y eso, pero a veces la sociedad lo ve mal, ¿no? Y hay otras que prefieren quedarse ahí toda la vida. Y cuando es peor para los hijos. Pero Claro. yo pienso que a lo mejor dejar a la pareja, pues sí es una idea pues favorable, ¿no? Para que los hijos no vivan así, pero dejar a los hijos y con una persona que tiene un carácter difícil, eso es lo peor para mí. Es que es complicado, ¿no? O sea, ya cuando los hijos así son grandes, a lo mejor cuando estén chiquitos y quieres salvarlos de esa situación, dices, bueno, dejo al marido y me llevo a mis hijos, ¿no? Pero ya cuando los hijos también tienen una actitud mala, o sea, una actitud no la correcta hacia ti, y tú sí decides ya no seguir ahí, dices, bueno, pues entonces me voy, ¿no? Y sí son mis hijos, pero pues creo que también ya están grandes y pueden tomar la Mm, decisión si se quedan con mamá o con papá. Yo Eso voy a sí. salvaguardarme, ¿no? Ustedes no sé qué quieran. Sí, sin embargo, yo creo que en esta vida, por difícil que sea tomar decisiones, hay que hacer las cosas bien. Ujú. Entonces, pues yo creo que tú no te puedes desaparecer de tu casa de la noche a la mañana, porque al final de cuenta, pues tienes una responsabilidad. Claro. Si ya no sientes amor o te sientes muy violentada por tu pareja, seas hombre o mujer, tú no puedes simplemente decir, voy a comprar cigarros Y ya Y ya no y no ya no regresar. regresar. O sea, tienes que hacer las cosas bien. Sí, Porque en el fondo el no hacer las cosas bien significa que no estás cerrando un ciclo, que sigues con miedo y que con ese miedo pues tomas un aire de valentía, pero que al final ese miedo te va a seguir persiguiendo. Porque la mejor manera es solucionar las ujú. cosas hablándolo maduramente. ¿Saben qué? Yo ya no quiero a su papá, lo voy a dejar, ya me voy, bla, bla, bla. Pero la triste realidad es que esas cosas no suceden. A la Ujú. gente le terminan poniendo el cuerno, la gente termina yéndose, terminan separándose, o sea, son una serie de situaciones
que terminan mal porque se hacen mal, en vez de Sí, terminar no lo bien. aclaran. Claro. Cuando, por ejemplo, que un ejemplo burdo, ¿no? Pero pues al final es un ejemplo de la vida real y del medio del espectáculo. Cuando Eric Rubin y Andrea. y Andrea Andrea Legarreta. Legarreta hacen un comunicado para decir ya vamos a terminar y pues todo terminó bien, nos amamos, bla, 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 no hay terceras personas. Pues sí, ciertamente todo mundo andaba buscando, todos los medios de comunicación Ujú. andaban buscando cuál fue el tercero en discordia. Y a lo mejor no hubo un tercero en discordia, simplemente estamos acostumbrados, tristemente repito, a que las cosas y las relaciones deben de terminar mal. Mal. Ujú. O sea, está bien, se equivocó, te golpea, te pega, porque también tú lo has permitido. Claro. Pero pues entonces pon un Sí. alto. Y si tu esposo es muy agresivo y ya no quieres hablar con él porque a lo mejor te cierra la puerta con llave, pues habla con tus hijos. O al menos déjales una carta. Es decir, si la situación es muy violenta y la persona tiene miedo a enfrentar a esa situación, pues al menos deja una carta, ¿no? Porque también eso no ayuda a que los demás cierren una parte de su historia. De su historia. Queda abierta, ¿no? Queda abierta y queda tan abierta que mi mamá es la que se fue. A lo mejor Claro. se fue por tu culpa, pero pues como dejaste abiertas las puertas, pues también dejas la incapacidad del que está equivocado, siga en su equivocación. Pues la mala eres tú porque tú te fuiste. Ajá, cuando al final del día el problema está dentro. Yo creo que hay que enfrentar, ¿no? Hay que enfrentar los problemas que tenemos en casa y como dice, hablarlo, buscarle una solución y si no la hay, bueno, pues ya tomarás, pero también ya Una dejaste decisión. planteada cuál es tu situación, No, ¿no? y también, por ejemplo, si ella, como dice usted, decide dejarlos, y si no les da una razón, una explicación, pues el papá se agarra de ahí. Es que tu mamá, pues ya se fue con otro, es que no los quiere, es que ya terminó el amor a sus hijos, ya no me quiere a mí, y les empieza a meter ideas a los hijos, y los hijos empiezan a decir, pues es que mi mamá no nos quiere, ya nos abandonó, y le empiezan a tener un cierto rencor. Y es que repito, es que tristemente eso es lo más común, es lo que pasa, o sea, por no cerrar las relaciones como Ujú. se tienen que cerrar y dejar puertas abiertas. Pero vamos a ver qué más le pasó a Natalia. Dice, donde se refleja con mayor claridad el daño el daño que les hace el ambiente familiar a los hijos es cuando los dos hermanos mayores han entablado relaciones de noviazgo, ya que con el caso de la chica se ha enganchado con relaciones de codependencia en donde la falta de claridad en la comunicación ha hecho que sus relaciones fracasen. En el caso del varón, las relaciones de noviazgo se han tornado obsesivas con una manifestación de celos que en ocasiones se traducen en acciones violentas, pero a la vez el chico se desborda en atenciones para con sus novias, dándoles toda la atención que no es capaz de dar a su madre. Y este caso, no voy a decir nombres, ¿verdad? Pero los tres fuimos muy cercanos a este caso. Entonces, eso es cierto. Tú, cuando tú tienes mala relación con tu mamá, pero en el fondo te hace falta ese cariño y esa atención materna. Pero cuando tú tratas mal a tu mamá porque hay una mala relación, tienes relaciones de noviazgo y entonces es una ambigüedad para esas pobres novias de ese chico. ¿Por qué? Porque es una ambigüedad, porque de pronto las tratas con todo el cariño del mundo, que es el cariño que le quisieras dar a tu Ujú. madre o que quisieras Ujú. recibir de tu madre, y de pronto vienes cargando una relación dañada por la figura paterna de machismo. Exacto. Entonces, Claro. la agredes y la tratas bien, la besas y la cacheteas. Y tristemente muchas mujeres con ese estado de codependencia, pues son a los hombres que se agarran. Porque es lo más como, y Tristemente. miren que yo no tengo experiencia, basta con ver lo que sucede a mi alrededor, basta con platicar con tantos hombres y con tantas mujeres, y basta el sacramento de la confesión para darme cuenta de toda esta realidad. Bueno, también puede ser que las parejas de mis hermanas que han tenido, ¿verdad? Porque, y cómo mis hermanas han actuado en este círculo vicioso de codependencia. Entonces, mujeres, pónganse en las pilas. Miren que yo sí soy muy defensor de los derechos femeninos, pero luego ustedes permiten tantas cosas
por ideas que les metieron sus papás, sus abuelitos, por cultura, por ideología. Tampoco les estoy diciendo que se vayan a rayar paredes ni monumentos históricos. Más bien váyanse a un terapeuta. O sea, váyanse a un terapeuta que les ayude, pero también agarren un terapeuta bueno, porque claro. luego también la terapeuta termina más codependiente de los casos que ser capaz de resolver sus propios casos. Sí. O cuando platicábamos en capítulos anteriores, ¿no? De que llegas con el terapeuta y te dice, pues tú haz lo que tú quieras, o sea, mientras tú estés bien, lo demás no importa. ¿Cómo no? No, tampoco Sí es lo importa, correcto. O sea, ¿no? O sea, es como No. si a Natalia le dijeran, pues tú vete de tu casa, déjalos, no les digas, no, tampoco es sano. A lo mejor para ti como persona era sano irte, pero pues dejaste, pues al final tienes 3 hijos. y no te puedes ir. Y bueno, sí se pueden ir. Natalia se fue. O sea, Sí. y pasaron, desde que Natalia se fue al día de hoy, yo creo que han pasado como 6 años y los hijos no saben nada de Natalia. Sí. La hija justificando su odio hacia su madre, el hijo en un ambiente de alcoholismo, de relaciones difíciles, defectuosas. El hijo menor, pues no sé, él no sé cómo qué tanto le haya afectado, pero indudablemente al no querer saber nada de su madre, pues seguramente en algo También. le afectó. Entonces, pues a lo mejor tú te vas, pero ya no eres tú, porque formaste e hiciste una historia con un grupo de personas que era el esposo y los hijos, y entonces ahí tienes que cerrar un ciclo. Claro, porque no sabemos el daño que estamos ocasionando, el daño emocional, ¿no? Que estamos ocasionando a los hijos con con esa actitud que tomamos, ¿no? Ujú. Que la hacemos en la infancia y al final del día en la adolescencia o en la edad adulta pueden salir las llamadas heridas de la infancia, ¿no? Que ahí están y pues hay que trabajar. Ujú. Me quedé pensando en eso de las heridas de la infancia. No sé si a veces las heridas de la infancia son justificaciones para no trabajar cosas más importantes cuando ya eres grande. Yo creo No, que hay personas que han tenido padres difíciles, pero han tenido, yo creo que esa mentalidad de poder superar y no ser igual y tener una vida mejor. Que son los menos también, Ujú. tristemente, no yo, son los más. yo creo que sí hay heridas, sí te dejan, sí traes como arrastrando a lo mejor alguna situación emocional. Pero cuando ya eres adulto, o sea, a lo mejor ya pasando la adolescencia o algo, si ves que esa situación te está afectando, pues pones cartas en el asunto y dices, sabes que a mí no me gusta ser así, voy a buscar ayuda, voy a trabajar. Sí, Pero hay gente que agarra esa situación y dice, ay, es que soy así porque por culpa de mi mamá. Entonces sí, también eso no es pero válido, pues ¿no? son Ajá. los más. O sea, realmente estoy de acuerdo en lo que dices, pero ¿quién busca ayuda? O sea, ¿qué mujer? ¿Tú cuántos años tienes? 44. Ay, no te acuerdas. Ay, se quedó, Es que ay, no se siempre digo acuerda. O sea, 43, pero no son 44. 44 años. O sea, ya oyeron, siempre dice 43. No, Entonces, son no, 44. en realidad son como 45. Entonces, a ver, por ejemplo, una mujer de 44 años. Eh, ¿Qué porcentaje de mujeres de 44 años buscan ayuda? De cada 10, ¿cuántas? ¿2? 2, Dos. 3, a lo mucho. Y a 2. los 3 yo creo que ya estamos exagerando. Ujú. O sea, porque realmente la gente no busca ayuda. La gente piensa que tiene la capacidad de resolver y si no piensa que tiene la capacidad de resolver, la gente justifica sus acciones Ajá. malas y erróneas diciendo eso. Bueno, vamos, ya se nos está yendo el tiempo. Entonces dice, ¿cómo vemos? Cuando la madre de familia se queda callada, tolerando las actitudes machistas de su esposo, existen consecuencias a largo plazo, mismas que dificultarán a las generaciones futuras romper con esa cadena enfermiza. Tampoco es algo imposible de lograr, ya que cuando las personas crecen tienen la posibilidad de elegir entre continuar por el mismo camino o cambiar la historia. Siempre hay alguien que logra salirse de la cadena enfermiza a la que se le ha sometido por mucho tiempo, pero no es el común denominador, tristemente. La gente repite patrones y se emborracha, y se alcoholiza, y se droga, y se vuelve hombreriega, mujeriego,
un sinfín de situaciones por no tener la capacidad de enfrentar. Pues muy bien, el tiempo se nos está yendo. ¿Tú qué le dirías a una madre de familia que por miedo al esposo se calla el decir situaciones que debe hablar sobre los hijos, sobre la educación de los hijos? Pues yo creo que debe de enfrentar a veces el ocultar o el no platicar con el marido la situación de los hijos, no es ayudarle a los hijos, sino es a futuro traerles más problemas. Yo pienso que luego muchas veces hay madres que sí hablan con el marido, pero ellos se encierran en su mundo y no toman en cuenta lo que ella les dice. Y ellos dicen, no, aquí se hace lo que yo diga. Pues muy bien, yo oyendo a Claudia y oyendo a Rosita Fresita, yo les diría, mujeres, pónganse las pilas, y si ahorita eres novia y andas con un machista pelafustán, suéltalo y déjalo, por mucho que te guste, porque el físico, créanme que el físico se va. O sea, el físico no perdura, y aquí lo sabe Rosita Sí. Fresita, a lo mejor su esposo era muy guapo. Ah, no. Pobrecita, ni siquiera, o sea, ni siquiera. No, y eso es lo peor, a veces agarran a cada piltrafa humana y todavía que lo agarran se dejan tratar mal. Pues si tú eres novia, si tú no te has aventurado a dar el paso y tu pareja tiene alguna de estas características, piénsalo bien y piénsalo antes de dar un paso más importante de compartir una vida, casada o no casada, con esa persona. Y te voy a decir que lo pienses bien, porque una vez que des el paso, y ahí tienes el ejemplo de muchas mujeres ya casadas con años que ya se resignaron a vivir así, y su justificación es decir, es que si yo me voy, ¿de qué voy a vivir? Pues esas ya ni pensemos que van a cambiar. Ojalá y haya una que sí, pero si tú apenas vas a tomar decisiones y eres joven y estás escuchando a Rosita y a Claudia y a un servidor, piensa bien el paso que vas a dar con una pareja. Bueno, pues eso es lo que les podemos decir el día de hoy. Se despiden de ustedes. Rosa Gasca. Claudia Alarcón. Y el padre Daniel Barajas. Nos vemos la próxima semana para el penúltimo capítulo de este libro de Madres Enfermizas que se llama Soy una persona controladora. Me cuesta mucho trabajo dejar de serlo. Nos vemos la próxima semana. 33.3 presentó